Bueno, buenas noches, buenas noches. Acá estamos en el segundo encuentro del Observatorio Silvia Berman de Psicopolítica y Salud Mental Popular. Es el segundo encuentro que estamos haciendo de muchos otros que vamos a proyectar y que la idea es siempre compartirlo con otros para poder pensar juntos todo lo que nos sirve para este contexto, para pensar justamente lo que está sucediendo, que me imagino que todos estamos sumamente atravesados por la situación, así que la intención para quienes quizás en la primera vez que se conectan, y ya lo escucharon las personas que estuvieron la vez pasada y lo seguirán escuchando quienes se sumen, la intención de este espacio es poder pensar entre todos. El observatorio y estos encuentros son espacios de laboratorio militante, siempre se comparte un texto, ese texto se propone un capítulo, en el caso este le enviamos ya el link con todo el libro, pero vamos a trabajar el capítulo 2, que ahora voy a caer bien en el detalle de su nombre y demás, pero para que conozcan un poco la propuesta es, siempre nos juntamos una vez por mes con un texto mediante, que ahora les voy a contar que siempre se va a tratar de Silvia Berman, porque es la intención del observatorio, y les voy a contar un poco más de quién es ella y por qué elegimos que el nombre de nuestro espacio sea el de ella. Y la idea es que las personas que participan lo hayan leído o no, si lo leyeron, obviamente como se dice en las cursadas de la facultad, ¿no? Si leíste el material, podés participar. Por esas cosas se suelen decir, bueno, sí es cierto que es más enriquecedor si quizás hicieron una leída por ese texto, pero no es para nada excluyente, porque las cosas que vamos a decir van a empezar a intervenir todos y vamos a reflexionar y siempre esto queda grabado porque la idea nuestra es armar una agenda, un programa de temas que se vayan desprendiendo de los textos pensados en el contexto. ¿Sí? Y que sirvan para ustedes en sus ámbitos de militancia, trabajo, acciones, intervenciones y lo que sea, les sirva como material para seguir pensando este presente que es abrumador, abrumador por todos lados. Entonces la idea es aportar a esas personas que se suman a ese encuentro mensual este espacio como un espacio de construcción militante política. ¿Sí? Bien, como ven ahí, acá estamos Agus y Caro, que soy yo, estamos conectadas acá. Agus está dando los permisos, como siempre hace a quién pasa y quién no pasa. Vamos a ver a quiénes vamos a pasar. Vemos caras nuevas, por ahí veo a Sol, por ahí veo a Diana, que son personas que conozco, gracias por estar acá. Vemos que está obviamente Alfredo, está Gabriel, porque somos parte del observatorio. Está Saya, que reitera su visita al encuentro, así que gracias Saya por estar conectada. Y vamos a arrancar justamente hoy con el segundo encuentro, que les cuento que el primer encuentro lo hicimos en relación a la Semana de la Memoria. El texto que habíamos elegido ahí era un texto que Silvia escribió en relación al terrorismo, en relación a la tortura, en relación a ese proceso que conocemos y que justamente el 24 de marzo hacemos la conmemoración que corresponde para tener constante y presente la memoria de esos hechos para que nunca vuelvan a repetirse. Así que Silvia colaboró ese día con su texto y la trajimos en ese sentido. Y en esta oportunidad elegimos un trabajo que Silvia Berman escribió en relación al trabajo y la salud mental. El libro se llama Trabajo precario y salud mental. Acá está la versión papel. Le enviamos a todos la versión en PDF para que la tengan. Les cuento un poco quién es Silvia Berman, para quien se conecta por primera vez, y les cuento para que sepan. Yo voy a hacer esta introducción porque siempre queremos que Silvia se conozca. Quizás alguien la conoce, lo cual sería hermoso que alguien la conozca, pero yo lo que hago es como contar un poquito de ella, por algo la elegimos, la queremos, y la idea es que siempre en cada encuentro podamos traer un pedacito de su historia y su recorrido. Yo voy a hacer esta lectura, que justamente, casualmente, es la contratapa, ¿se le dice? La solapa. La solapa del libro, que está escrito en primera persona. Así que ella misma hizo esta presentación diciendo quién es. Así que yo lo voy a leer, luego hacemos unos disparadores, quizás alguien se quiere presentar y decir algo previo, y Gabo, que está por ahí, Gabriel, nos va a contar un poco más del observatorio y luego el intercambio en base al texto. ¿Sí? Es más o menos el orden que vamos a tener. Yo les voy a leer un poquito de quién es Silvia. Leo. Dice, nacida en Córdoba en 1922, puedo decir que la inquietud por los problemas del trabajo y de los trabajadores me viene de antiguo. Digo esto previo, ella todo el tiempo dice los trabajadores, ¿no? Era otro contexto, otro momento, pero ella tiene una mirada feminista, nada más que obviamente en ese momento el lenguaje no se ponía en juego, estamos hablando de otra época, pero escuchémoslo siempre como los y las trabajadores y trabajadoras. Bien, sigue así. A partir de la segunda y tercera década del siglo, en la Córdoba posterior a la reforma universitaria, en la cual mi padre fue uno de los protagonistas, la atmósfera familiar era constantemente atravesada por los sucesos de la época.
así como en la figura de mi madre, Neolinda Barrancos, cuya familia, fuertes estancieros de la provincia de Buenos Aires, estaba emparentada con Rosas, y ella misma, pedagoga y alumna brillante en su mejor época de la Escuela Normal de Paraná. Entre otros hechos, puedo evocar, como temas muy presentes en mi infancia, el sacrificio de Sacco y Vanzati, los mártires de Chicago, la Unión Latinoamericana con Alfredo Palacios, Aya de la Torre, Manuel Ugarte y Augusto César Sandino, el Comité Pro Paz y Libertad de América contra la guerra paraguayo-boliviana con Deodoro Roca, Enrique Barros y Gregorio Berman. La participación de mi padre en la Guerra Civil Española como comandante médico que puso en vilo mi adolescencia, sus reiteradas exclusiones de la cátedra de Medicina Legal por defender la reforma universitaria y otras causas justas. La constante preocupación por la fatiga y la salud de los y las trabajadores y trabajadoras. Por razones de índole familiar, hice los 3 primeros años de medicina en Chile en la época del gobierno del Frente Popular bajo la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, del cual fue ministro de Salud Salvador Allende, con quien manteníamos cordial amistad, integrándome al Comité Central de la Juventud Socialista y a la dirección de la Federación de Estudiantes de Chile. Durante mi paso por las aulas universitarias y la Federación Universitaria de Córdoba, de la que fui secretaria general, planteaba la necesidad de la unión, y esto me parece importante remarcarlo, lo estoy diciendo yo en particular, planteaba la necesidad de la unión obrero-estudiantil para enfrentar los problemas nacionales, aunque los trabajadores justificadamente optaran por un derrotero diferente. El ejercicio de la psiquiatría y las acciones de salud mental desde un hospital público, así como la docencia universitaria en un ámbito obrero y popular de Gran Buenos Aires, el Policlínico Presidente Perón, el primero de la Fundación Eva Perón, en el barrio Sarandí en Avellaneda, me permitieron junto a la gran psicoanalista Mary Langer una mayor aproximación a los problemas de este sector social, en particular de la mujer trabajadora. Fui profesora titular por concurso de salud mental en la carrera de psicología de la Universidad Nacional de La Plata y adjunta de psicología médica en la de Buenos Aires. Pero fue la rica, aunque breve experiencia acumulada en el Instituto de Medicina del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires durante la primavera camporista, lo que orientó y confirmó mis inquietudes en este sentido, ejercidas simultáneamente con otras actividades gremiales y sociales. Ejercí la presidencia de la Federación Argentina de Psiquiatría en el periodo 1974-1976. Su brusca interrupción a raíz del proceso militar, conjuntamente con el secuestro y desaparición de mi hija mayor, forzó la partida al exilio en México, donde también realicé tareas vinculadas con la salud de los trabajadores, dice ella, y en la Universidad Autónoma Metropolitana. No sé cómo se lee exactamente esto, pero imagino que es Xochimilco, ¿no? Sí. Bien. Bien. Y cierra diciendo, en 1979 participé activamente coordinando la Brigada Sanitaria Adriana Aydar, que fue a colaborar casi al final de la Guerra de la Liberación Nicaragüense con el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua. A mi regreso a Córdoba, tanto desde el Centro de Juan Vialet Mace para la Salud de los Trabajadores, como desde la Comisión Intersectorial de Estudios Epidemiológicos de la Salud Mental de la provincia, continué realizando actividades en este sentido, vinculada también a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a los Encuentros Nacionales de Salud del Trabajo. Integro la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, y dirijo ahora el Instituto Dr. Gregorio Berman, clínica psiquiátrica que fundó mi padre en 1932. Ella, hasta su muerte, dirigió ese espacio. Bien, le queríamos leer esto, la vez pasada fue un poco más extensa su biografía, ahora vamos a ir citando pequeños fragmentos que encontramos, para que sepan, ella justamente era una militante que le importaba la salud mental pensada desde
la problemática justamente de la opresión de los trabajadores, la precarización y la cuestión que tiene que ver con la salud mental en ese ámbito. También tiene textos que hablan justamente de la mujer trabajadora. Y hablando de los textos, son muy difíciles de llegar a ellos. Este libro nos costó un montón conseguirlo. Estamos en la búsqueda de otros títulos que sabemos que existen, pero no sabemos dónde conseguirlos. Gabo, que está en Uruguay, consiguió otro, que entiendo que es uno que recibimos en PDF. O sea, estamos como rearmando. Así que si alguien llega a ver algo de Silvia Berman por ahí, porfa avisen, porque lo que estamos haciendo es que sus títulos empiecen a circular. Por eso hicimos por mail, le mandamos por mail a ustedes para que eso circule. Si lo pueden compartir, bienvenido sea, porque la idea nuestra es que ella vuelva a ser leída. ¿Y por qué vuelva a ser leída? Porque si estuvieron viendo el capítulo 2, es muy vigente su relato. Es muy vigente lo que ella dice. Entonces, por eso nos parece importante citarla como compañera y citarla con una voz legitimada por su recorrido para pensar el presente. ¿Sí? Y por eso el nombre es observatorio, porque nos parece que es pertinente todo lo que ella trae a problematizar. Bien, dicho esto, presentamos ya a Silvia, vamos a contarles un poquito qué es el observatorio, que nacimos hace más o menos un año, ya que venimos juntándonos, un poquito menos, pero estamos por cumplir dentro de poco. En realidad nacimos hace un montón, porque la idea nuestra viene hace mucho, nada más que le dimos forma y lo llamamos observatorio y nos juntamos y estamos armando esto que nos gusta compartir con ustedes y que, como les decía, una vez por mes vamos a invitarles a que se sumen. Quizás obviamente la idea es que hasta ustedes mismas digan, che, me encanta esto porque me lo llevo como herramienta para pensar el presente. Ahora lo que vamos a invitarles a Gabo, que está por ahí con cara de serio, está muy serio Gabo, vamos a invitarlo a que les cuente a quienes no conocen todavía qué es el observatorio y qué nos preocupa y demás. Hola, ¿qué tal? Bueno, por un lado, algo de seguramente de lo que diga a continuación muy breve, está, es probable de que esté ya contenido en el video que hemos compartido del primer encuentro, ¿no? En donde un poco compartíamos algunas reflexiones y algunas de las hipótesis y de los planteos que, que fundan la iniciativa, si se quiere, del observatorio y la búsqueda eh, que nos intentamos, bueno, que intentamos llevar adelante en el espacio de manera colectiva y demás. Eh, Dicho eso, digamos, como para ser bien breve, o sea, el nombre del espacio, ¿no? Bueno, ya como la cuestión de por qué Silvia Berman, Caro mencionaba algunos de los motivos que para nosotros justifican ese nombre, ¿no? Y luego, ¿no? Es psicopolítica y salud mental popular. Y un observatorio, ¿no? Son como cuatro términos que están relacionados, puestos en juego. En realidad cinco podría ser, porque salud mental podría ser uno y popular otro, ¿no? Porque suele ser salud mental o a secas o comunitaria y nosotros decidimos, ¿no? Salud mental popular. Un poco, en principio, la idea del observatorio tiene menos que ver con, o prácticamente nada, quisiéramos que nada, con una especie de gimnasia bastante habitual dentro de las profesiones, de las disciplinas de las ciencias sociales en general y de la salud mental también, ¿no? Que tiene esta idea de como una instancia de observación profesional respecto de determinados fenómenos, ¿no? Siempre en una relación de exterioridad respecto al fenómeno sobre el cual se observa, ¿no? Y son esos espacios que, digamos, todos creo hemos tenido ocasión de conocer, ya sea por alguna publicación, o incluso en los medios masivos de comunicación, ¿no? Que dice, bueno, hay tanto por ciento de tal situación, tal, números, ¿no? Y lo que intentábamos con el término observatorio, nosotros en cambio tenía que ver como un espacio, si se quiere, como para observar nuestras propias prácticas, o poner en observancia nuestras propias prácticas de una perspectiva crítica, atendiendo en lo fundamental, entre otras cuestiones, ¿no? A los sesgos, si se quiere, profesionalizantes que pueden eh, reproducirse a través de nuestras propias prácticas. Digamos, no solamente
cómo pueden reproducirse determinaciones patriarcales, clasistas, heterosis capacitistas, sino también como otro tipo de determinaciones, en conjunto con las anteriores, desde luego, pero como una instancia de foco puesto en cuáles son los límites que implica en nuestras prácticas, digamos, cierto sesgo profesionalizante, dada la función social desde la cual muchos de nosotros, digamos, intervenimos en la realidad en diferentes prácticas, ¿no? Y en ese sentido, una de las apuestas era poder poner en juego un punto de vista militante que, para reflexionar en torno a las cuestiones de lo que habitualmente se denomina el campo de la subjetividad, entendida la subjetividad desde luego como social, histórica y políticamente determinada, un punto de vista militante que, digamos, pueda poner en juego esto que llamamos psicopolítica desde esa perspectiva, ¿no? Que hay como un punto de diagnóstico que tiene que ver con como una codificación, una captura de lo que es las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, digamos, como asunto de expertes, mayoritariamente de expertes de la salud mental, digamos, y nosotros nos interesa poder pensar las cuestiones afectivas y anímicas de la vida social y de la lucha social y política desde un punto de vista militante, no técnico-burocrático. La cuestión del observatorio, un poco mencionaba por qué, Silvia Berman, Caro, nos compartía una serie de cuestiones en torno a por qué. Lo de psicopolítica recién mencionaba, digamos, cuando mencionamos psicopolítica, digamos, tranquilamente podría ser concebido como el campo de lo subjetivo, concebido histórico, social y políticamente. Entendíamos que tal vez el término psicopolítica permite sortear como una de las derivas que tiene las conceptualizaciones y las problematizaciones y las prácticas que intervienen en el campo de lo subjetivo, que es el subjetivismo. En cambio, psicopolítico, digamos, no ha lugar y permite como poner sobre relieve cómo el campo de lo anímico, de lo psíquico, de lo subjetivo está objetivamente asimismo determinado por cuestiones históricas, sociales y políticas. Y por otro lado, con relación a la salud mental y lo que nosotros introducimos como un vector de lo popular hacia el interior del campo de la salud mental, lo que nos interesaba pensar es que, bueno, desde un punto de vista militante que intente generar algún tipo de programática de intervención y de acción en el campo, en las dimensiones psicopolíticas de la vida social, digamos, también es necesario contemplar como líneas de acción para intervenir en el campo de las prácticas que habitualmente se denominan como salud mental, pero sin subordinar el horizonte político estratégico a la racionalidad técnica. Es decir, es deseable políticas públicas que contemplen el paradigma de los derechos humanos, eso es deseable, son conquistas de lo más importantes a defender, sin lugar a dudas, pero, digamos, pretendemos de que el horizonte de nuestra politización no sea el horizonte de las políticas públicas, que las contemple las transformaciones hacia el interior de ese campo, pero que no se agote nuestra imaginación allí. Eh, y esto como parte de una perspectiva y una inquietud militante en un instituto plebeyo que trabaja desde ese posicionamiento, eh, digamos, partiendo de considerar que asimismo hay como limitaciones de politización en el campo de las prácticas de la salud mental, asimismo no solemos contemplar, no suelen estar incluidas como parte de las agendas y de las programáticas del movimiento popular, de las fuerzas de las izquierdas en un sentido amplio, como parte de su programática, líneas de acción específicamente dispuestas para intervenir en las dimensiones anímicas y afectivas. En el mejor de los escenarios, lo que se suele incorporar son políticas públicas de salud mental en términos inclusivos, respetuosos de los derechos humanos, que está muy bien, pero no como horizonte de lo que
de la politización. No sé si comparten esta hipótesis de partida de que, digamos, en el campo del movimiento popular, el conjunto de fuerzas que podríamos, y organizaciones, movimientos que podrían integrarlo, digamos, no se registran líneas de acción específicamente orientadas a intervenir ese terreno, digamos, así como hay en un programa puede figurar un plan de salud, planes para vivienda, planes para la cuestión, las dimensiones económicas, planes para alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no se contempla una que, por ejemplo, pueda ser cuál es nuestro programa para las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social. Suele estar el horizonte siempre de la salud mental como cuestión a tratar y a dirigir y a tutelar por profesionales. A nosotros esa perspectiva nos parece un límite que es necesario sortear. En principio, a nivel de la imaginación, poder pensar nuevas prácticas, nuevos dispositivos que se orienten, si se quiere, en un sentido transicional, de transición, hacia, ¿no? Bueno, un horizonte de autonomía, autogestión de las comunidades respecto de las dimensiones anímicas involucradas en los propios territorios de existencia. Un poco por ahí, ese es como algo de alguna de las cuestiones que nos convocan, nos inquietan en el observatorio, y que bueno, entendemos que la apuesta de encontrarnos de manera colectiva, digamos, y poder trabajar en esta ocasión o en lo que nos venimos disponiendo para este año a través de las textualidades de Silvia Berman, en donde, ¿no?, se conjuga militancia revolucionaria y, si quiere, intervenciones en el campo de la subjetividad en general, hacia el interior del campo de la salud mental y de las políticas públicas. Es como la ocasión de, bueno, de ver si de manera colectiva, digamos, elaboramos algunas referencias prácticas que nos contribuyan a orientar nuestros quehaceres en ese sentido, ¿no? Un poco esa es la búsqueda. Eso. No sé si alguna pregunta o comentario, reflexión, impugnación, no sé si estaba más... Lo que es más o menos eso lo que contó Gabo recién. Si algo de lo que Gabo trajo lo quieren como consultar, porque es el momento en que las personas conocen el observatorio, nada, adelante, porque así después ya arrancamos con el texto. Buenas, ¿cómo va? Hola, Caro, Bueno, qué lindo verte. igualmente. Bueno, mi nombre es Sol, y quería saber bien a qué te referís, Gabo, con dimensiones anímicas. Quizás ahí como una cuestión que tiene que ver con que en la vida social, digamos, hay dimensiones objetivas, digamos, de la vida social, materiales, objetivas, pero también, digamos, hacen parte de una de las dimensiones, de planos de la realidad social, las dimensiones anímicas y afectivas, digamos, en el sentido de que eso lo que nos sucede en términos afectivos, anímicos, digamos, está matrizado y determinado social, histórica y políticamente, y hace parte de una de las dimensiones Mm, de la vida social. ujú. Bien, porque me parece muy interesante esto de como esto de la vacancia por ahí de programas orientados hacia la dimensión anímica. Me quedé pensando que, no sé, se me vienen por ahí más las políticas y los programas orientados de cultura, que por lo menos, bueno, no en este gobierno particularmente, pero en gobiernos anteriores han habido políticas públicas culturales muy fuertes, orientadas no solamente a lo artístico, sino también a la esparción, al divertimento,
a cuestiones anímicas más alegres, ¿no? Me acuerdo el año pasado que estaba, me parece que sí, en el marco del 8 de marzo en La Plata se hizo un festival organizado por el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, en donde, bueno, había stand de libros y todo eso, y cerraban varias bandas, entre ellas estaba Eruca Sativa, Las Cuac, y bueno, nada, como todo un gran despliegue de entretenimiento musical, cultural, y Estela Díaz la ministra, sí, la ministra del Ministerio de Mujer de Provincia dijo, están felices, así como muy efusivamente, ¿no? Y creo que a nivel por ahí más de gestión política se busca la exacerbación de la alegría y de la felicidad. Es decir, en ese sentido me parece que ha habido una planificación de políticas públicas orientada a esas dimensiones afectivas, pero no tanto a cuestiones por ahí más, más de las pasiones, como esto, por ahí de la angustia, de la tristeza, del enojo, como que a nivel de política pública se ha priorizado tal vez habilitar espacios, eso, que le den una alegría al pueblo, ¿no? A nivel político partidario. Me parece que eso también es Lo voy a poner como en agujetas, interesante. ¿Cómo? Ah, me parece que eso también es interesante pensarlo porque, bueno, ¿qué dimensiones afectivas y anímicas se han favorecido, se han orientado y por qué las otras no? ¿No? Yo como que, no sé, pienso que yo soy psicóloga y hace ya bastante tiempo que, medio en chiste, medio en serio, me considero como una militante de la angustia, ¿no? Porque es un afecto que realmente moviliza a hacer cambios radicales y es interesante ver cómo cada vez más eh, se le escapa a la angustia, justamente, es el afecto que no hay forma de darle lugar y de parar sobre todo, es decir, conectar con la angustia te lleva a tener que parar, de tomarte una pausa, de estar eh, esto, registrando, ¿no? No necesariamente caer en lo que es una depresión, que es justamente un estado eh, de impotencia maximizado, ¿no? La angustia en realidad no te conecta con el no poder, te conecta más con el no saber qué es lo que te lleva a la búsqueda. Eh, Nada, perdón, me fui un poco por las ramas, pero me pareció muy interesante esto de las dimensiones anímicas y pensar esto, si es que se priorizan algunas y no otras y por qué. Está buenísimo lo que trae Sol, porque claramente esta es nuestra intención, por ejemplo. Cada una de ustedes que traiga una intervención, abre una lista nueva. Vos traes la angustia, por ejemplo, que es algo que hoy no teníamos pensado en el texto, ¿verdad? Y es re válido que lo pensemos también en entender y comprender esto de a qué nos referimos con lo anímico. Claramente también quiero sumar a esto, y cualquier cosa que digamos, quiero decir esto, nada haciendo de tema, al contrario, felices nosotras de pensar juntos. Pero algo que quiero agregar también a esto, la destrucción de lo anímico, el nivel de esto, ¿no? Nos avasallan con un montón de angustias, también hace que la construcción militante sea imposible, porque no hay margen de posibilidad de poder accionar, de poder llevar adelante una intención de transformación del mundo cuando te sentís algo que está totalmente, no sé, golpeado, por ser más gráfica, ¿no? Cuando alguien está tumbado, no puede pensar. Entonces, eso nos preocupa mucho en el observatorio en el sentido de, si tengamos en cuenta que todo esto que está sucediendo tiene un efecto, lo podríamos decir de esta forma, genera angustia, y en esa angustia no podemos solamente decir, bueno, es un efecto y nada más, tiene consecuencias concretas, que no pueda salir de ese golpe, por volver al ejemplo gráfico. Pero sí, me parece que es interesante seguir desarrollando cuando hablamos de anímico a qué nos referimos, porque eso amplía un montón el espectro de lo que queremos traer. Eh, ¿Alguna consulta más en relación al observatorio antes que arranquemos con el texto de lleno? Ahí vemos caras nuevas que se sumaron en el transcurso de... Bueno, Buenas, ¿qué tal? buenas. Em,
Yo llegué acá por un posteo que vi en Instagram y la verdad que repiola la propuesta del laboratorio. Ay, ahí veo una compañera, Sasha, de Ah, La Plata, ahí de va. teatro espontáneo. Qué loco. Mira, Qué lindo los encuentros, qué flash. re. Y nada, pude escuchar un poco de la presentación de quién es la compañera y me parece zarpado. Como que interesante, pienso también tener espacios donde en esto de la psicopolítica y poder, ¿no? Como pensarlo material y socialmente, como bueno, recuperar también como a personas que han militado un montón por otras perspectivas de la salud mental. Así que gracias por también como el espacio y poder militar de esta manera. Mm. Total, no, gracias a nosotros, porque la verdad es que nos dan sentido también que las personas se junten y que tengan ganas de pensar. No sé, yo la veo por momentos a Sasha escribir y me pongo contenta, porque digo, se está llevando una idea y eso está bueno, porque digo, depositamos algo ahí que quizás anda a saber para dónde después sigue creciendo y nos ponemos contentos por eso. Voy a repetir algo que quizás, no repetir, no, voy a decir algo que dije la vez pasada y que esta vez no, y un poco igual se interpretó, pero Silvia Berman nació en Córdoba en 1922, fue su año de nacimiento, y falleció en el 2012 con 90 años y con un recorrido terrible, ¿no? Psiquiatra, sanitarista, ensayista, profesora universitaria, militante montonera, compañera que nos va a hacer, digamos, de marco de todos estos encuentros. Vamos a traerla a ella y vamos a venir con ella con nuestras reflexiones. Así que buenísimo que también estén felices de encontrar a alguien que va a seguir vigente en todos estos encuentros con nosotros, ¿sí? Ahí veo que Agua levanta la mano. Sí. Yo quería hacer un comentario, va a compartir una resonancia a partir de lo que compartía Sol hace un momento, pues me quedé pensando, ¿no? Como, como si habría algo, ¿no? Porque partíamos de esa hipótesis, ¿no? Como un diagnóstico de partida que digamos, no registramos en las programáticas del movimiento popular, digamos, como líneas de acción que aborden específicamente las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, ¿no? Como esa es un poco el diagnóstico como fundante del observatorio, de lo que estamos haciendo en este espacio, ¿no? Pero al menos lo que escuché, ¿no? No sé si Sol, más o menos lo que escuché tenía que ver con lo que vos planteabas, pero como había algo como una distinción, ¿no? En donde, como una advertencia de que tal vez hay cierta, con relación a las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, hay como una consideración que incluso puede tener como cierto desarrollo hasta programático o planificado respecto de la producción de pasiones alegres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí como que habilita a que, bueno, hay instancias del Ministerio de Cultura, como que sale del campo de la salud mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay como una planificación en ese campo. Ahora, cuando se trataría de cuestiones que tengan que ver con la experiencia del sufrimiento anímico, con la angustia, ahí es donde parecería que la imaginación no nos está permitiendo pensar una respuesta más allá de tenés que ir al psicólogo, digamos, el Estado diciéndotelo, sugiriendo, en el mejor escenario, ¿no? En este caso, en la Argentina, ni siquiera está esa enunciación, ¿no? Digamos, Claro, manejate sole, ¿no? sí, Pero digamos, como el- como, como cuando son las pasiones, lo que digamos, el campo de las pasiones tristes, ¿no? Vos ponías la cuestión de, de- 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 de la angustia, pero digamos, hay algo ahí donde rápidamente la imaginación va a la salud mental, ¿no? Como una distinción, ¿no? Me parece que comparto ese planteo, sí. Sol. Me pareció buenísimo lo que compartías. Como que eso, sí, las pasiones tristes, toda la cuestión anímica más tendiente hacia lo negativo, digamos, está asociado a lo patológico, ¿no? Bueno, es algo a revertir, es algo a salir de ese estado, ¿no? Y lo deseable es generar espacios que, que promuevan y generen estados anímicos alegres, potentes, como si la angustia no fuera potente, justamente, ¿no? Así que sí, sí, re va por ahí. Mm.
En ese sentido también, y ahora si quieren iniciamos obviamente con el texto, pero me parece que ya lo que venimos trayendo, no sé, me parece que nos está haciendo pensar a todos, y está buenísimo eso. También es esto, ¿no? Como en este contexto me parece que es algo que encima vamos a encontrar en el subte, en el colectivo, en nuestras casas, hay angustia por todos lados, entonces si no sabemos qué hacer con ella, estamos en problemas, porque no hay forma, no hay capacidad de abordarla solamente pensado de la manera tradicional de la salud mental, que en realidad justamente es la que el observatorio viene a traer discusión, porque lo que nos interesa es pensar algo militante, algo comunitario, algo que salga justamente impulsado por las propias personas que atraviesan esa angustia como algo transformador, pero abordándolo sin negar esa angustia, como bien decía Sol, porque justamente algo con ella tenemos que poder hacer. Y creo que me atrevo a decir que hasta nuestras angustias las abordamos acá en el observatorio, por eso decimos hacer un observatorio. Digo, o sea, porque dijimos, bueno, la verdad que no sabemos qué hacer, leamos libros, pensemos con personas, y nos está haciendo bien. Y ojalá que la experiencia para ustedes también tenga ese sentido de que sea potente, no que nos haga bien, que sea potente. Vamos a empezar a decirlo así. Antes de alguien ¿Puedo si quiere... sumar algo? ¿Puedo sumar una Sí, cosita? Hola a todos, ¿cómo andan? No, pensaba en lo de la alegría y lo de las pasiones alegres y esto, nada, las alegrías compensatorias. Pensaba en algunos festivales muy falopa que en realidad son como, nada, no dejan de ser una cuestión medio individual, ¿no? Como que digo, muchos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como que quizás no voy a englobar a todo lo que sucede en el festival, pero hay algo como que hay festivales que tienen una mirada más, sí, medio alienante en algún punto, como distractiva, que no tiene nada que ver ni siquiera con la grupalidad, con lo colectivo, eso. Sí, 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 sí. Bueno, es que justamente si seguimos analizándolo, vamos a ver que sigue habiendo más giros todavía en esto de la falta de una cosa, porque lo otro no solamente se acota en eso, sino que tiene una intención a veces de por qué se acota en eso nada más. Bien, volviendo un poco también al texto para que nos siga acompañando en esta intención de seguir hablando con Silvia y seguir hablando entre nosotros, bueno, este encuentro y el que viene lo hemos pensado en el marco del 1 de mayo. ¿Sí? Que lo tenemos próximo y que justamente estamos en abril, así que el siguiente que estamos en el marco de mayo va a seguir siendo el segundo encuentro de los textos de Silvia que habla pura y exclusivamente de trabajo. Hay otros textos, como le decía antes, que habla de otros temas. Acá agarramos este libro porque nos pareció que aportaba justamente al tema puntual que nos atrae hoy. Y en este caso, el eje, digamos, que elegimos, que lo vieron seguramente en el mail, lo vieron seguramente en el flyer, es psicopolítica, trabajo y precarización. Y este encuentro en particular, el que estamos hoy compartiendo, se llama neofascismos y flexibilización. Y elegimos esos términos porque están absolutamente vigentes, tanto acá en Argentina, bueno, tenemos compañeros, en realidad Alfredo y Gabo están en Uruguay en este momento, pero creo que están viendo Argentina por todos lados, porque hemos salido por todos lados con las cosas que están pasando. Ayer salimos por cosas ¿no? potentes, como la marcha, pero estamos saliendo todo el tiempo con cosas que tienen que ver con estos neofascismos y flexibilización que está totalmente vigente en este momento. Entonces, en ese marco es que elegimos el capítulo 2. No sé si han tenido la oportunidad de chusmearlo, de darle una leída, seguramente quien pudo, quien no, no importa, porque lo que está acá, lo que lo leyeron van a estar de acuerdo conmigo, lo que está escrito es el presente. Y van a estar de acuerdo porque es vigente el texto, pero terriblemente. Sí. Yo lo que hice fue, y lo que más o menos siempre hacemos, es traer cada uno alguna sensación del texto, ¿sí? Nosotros como compañeros ya nos juntamos antes, compartimos pareceres, cada uno trajo algo que le atrajo del libro, del capítulo en este caso, y después vamos a ir compartiendo con ustedes. Yo lo que voy a hacer es solamente la primera mención de algo que a mí me parece interesante, que me parece que encima enmarca un montón que estemos acá, y es que Silvia arranca el texto diciendo: el desempleo es un problema estructural. Se requiere una intervención del poder público y una activa participación de los interlocutores sociales, empleados y sindicatos. Toda la sociedad, dice Silvia. No es solo un problema del Estado. Toda la sociedad repite en su texto. Entonces, ahí es donde yo digo qué bueno que esté el observatorio, porque no es solamente un tema de que el señor que está hoy frente a lo que vendría a ser el poder ejecutivo de este país
tiene un plan económico por sobre la política, porque es lo económico primando la política, sino que justamente es un problema de todos, de los que estamos acá, de los que están en la pantalla, es un problema de que todos tenemos que sentarnos y pensar qué pasa con el desempleo, qué podemos hacer con esto, qué pasa con tantos Rappi, qué pasa con esto de la identidad de trabajador-trabajadora, qué sucede ahí, pensando que se aproxima un 1 de mayo muy pronto. Y después tengo algunas conexiones, en realidad la similitud, pero antes de pasar a eso, quizás alguien, así vamos cambiando las voces, quizás alguien quiere también compartir algo de que les trajo el libro, así como el texto rápidamente, y si no seguimos viendo punteos que yo les quiero compartir. Pero alguien que lo haya leído, que lo haya pispeado, ¿quiere compartirnos algo que le llamó la atención del texto? Yo puedo empezar solamente una cosa que pensaba, nada, como una olla a presión de lo que está pasando ahora, y es la pregunta que se hace al principio, que es ¿cuánta desigualdad puede aguantar la democracia? Como que yo todo el tiempo estoy pensando, bueno, después de esto, no, y sigue aguantando, digo, ¿hasta qué punto? Totalmente. Es más, es una de las preguntas que cuando hicimos la reunión salió al toque, porque la íbamos a traer también, y te agradecemos Lili, que la trajiste, porque claramente esa pregunta hoy circula también. ¿Esta democracia hasta cuándo va a aguantar? Y también ahí surge la otra pregunta. ¿Cuáles son los límites de la democracia y qué sentido tiene la democracia? Y a veces las limitaciones de la democracia nos hace justamente entrar en juego con, ¿esa es la forma que tenemos hoy de Estado? Obviamente la bancamos porque hay un montón de cuestiones que no queremos que se repitan y que, como decía al comienzo, bancamos esta forma de sociedad que conocemos, pero bueno, ante estos poderes, ¿no? Hay momentos que sentís que no alcanza. Esto de la democracia apareció, que está al comienzo, tal cual como lo trae Lili. Sí, es al principio, al final del primer párrafo. Exactamente. Si quieren, yo sigo tirando cuestiones de similitud, pero interrumpan, aprendan el micrófono, y porque este observatorio es eso, es un laboratorio de ideas. La idea es que sigamos dando vuelta con esto, lo que trae Didi también es parte del material para que otro piense. Alfredo, Gabo, o sea, Saya, todos prendemos el micrófono. Yo quería agregar algo con la lectura en primera persona de su biografía, que justamente habla de 1918 con el tema de las universidades, la reforma, y cómo hoy lo podemos linkear con lo que pasó ayer, volver a traer la actualidad, en tanto que ayer la gran marcha justamente universitaria por la educación pública, y que ahí se suman los sindicatos, ¿no? Dando también pie a esto que ella denuncia, en tanto que el problema del desempleo es un problema de todos. Sí. Total. Como eso se hizo ahí, un poco hubo un mojón, como también pasó hoy en el Cordobazo, como otro índice de donde se juntan las clases obreras con los estudiantes ante un momento de quiebre en la sociedad. Total, sí. Sí, cuando lo leía pensaba en eso. Ella ahí habla de la reforma que sucedió en Córdoba en su momento, en la Universidad de Córdoba, y hoy estamos enfrente de algo que justamente tiene que ver con defender la educación que conocemos, y que encima se está legitimando ciertas discusiones que vos decís, la verdad que no es la idea de que se discuta esto, sino defender lo que tenemos que defender. Pero bueno, aparecen como esas voces. Si les parece, yo sigo haciendo este punteo que tengo armado, y porfa, cuando quieran van hablando. La idea es que esto nos sirva para entender este presente que es tan abrumador. Ella en su texto, es un texto que ella escribe en 1996, si no me confundo, 95, ahí está. Ella habla justamente de que ya desde, en un momento dice, bueno, voy a citar una parte que está antes, que ella habla de alguien que se llama Roberto Castel, ella lo cita, lo trae como un marco para seguir pensando, y dice, el problema de la exclusión no es tanto el de la inserción, sino aceptar la única forma de integración pasa por el trabajo. El trabajo sigue conservando su función esencial,
continúa siendo base de la dignidad y de la soberanía. Ella dice, sin trabajo es una situación de absoluta fragilidad. Y eso nos hace pensar en lo que se viene, ¿no? En este panorama, tenerlo en cuenta, si queremos tener nosotros una sensibilidad a lo que está pasando, si en estos espacios de militancia, de trabajo, de abordaje, de lo que hagamos, queremos tener esa mirada un poco más allá, tengamos en cuenta la fragilidad que conlleva el desempleo, la fragilidad que conlleva la posibilidad de pérdida de trabajo, la fragilidad que conlleva el temor de que no solamente el tuyo, el de tu amiga, el de tu vecina, el de tu compañera, cualquiera de esas personas atraviesa fragilidad también. Entonces, hay algo que ella trae acá de, primero ubiquemos que el trabajo sigue construyendo, no está la discusión de si dignifica o no, sino que sigue siendo algo que las personas entienden como dignidad. Y ella lo dice acá como diciendo, si no tenés trabajo, estás frágil, a nivel subjetivo hay fragilidad. Y hoy por hoy el temor de perder el trabajo está por todos lados. Y no solamente de perder el de uno, o el de una, o el de une, sino ver la pérdida en otros. Y eso también genera angustia, como decía bien Sol, y fragilidad. Eh, y después ella dice, sí, Perdón, quería mencionar adelante. la psicóloga que se suicidó la semana pasada, justamente dejando una nota diciendo, nada, que la madre decía que tenía mucho miedo, no sé si lo decía ya en la nota de perder el empleo. Sí, sí, Ana Clara, que ella trabajaba en el Ministerio de Salud de Nación, y ella atravesaba una situación de angustia hace bastante tiempo, más allá de que en realidad tenía hace muchos años también un diagnóstico y demás, la angustia, su psiquiatra que la acompañaba hace mucho tiempo dijo, esto tuvo un detonador, y fue los cambios en las autoridades del ministerio, que justamente, nada, en ese momento ni siquiera era ministerio, porque vieron que en realidad el Ministerio de Salud desapareció como ministerio y después lo volvieron a poner como ministerio porque se dieron cuenta que era demasiado para hacer una secretaría, pero en un momento hasta dejó de ser ministerio. Y quien está trabajando ahí se entera en primer plano que deja de ser ministerio. Después vuelve a ser ministerio, pero el efecto en la subjetividad ya está hecho. Y ella ahí comenzó a tener un decaimiento muy fuerte, y bueno, y aparece esta carta ante su pérdida, de la madre, que se difunde por todos lados de la carta. Pero sí, ahí trae, y no solamente Ana Clara, como Ana Clara en sí misma, sino Ana Claras en general, y las personas que leemos a las Ana Claras. Y todo eso, cuando abordamos situaciones de precarización, de vulnerabilidad, lo tenemos que considerar como justamente algo en lo anímico, que es lo que el observatorio viene a traer, ¿no? Algo en lo anímico que debe ser considerado en el abordaje, y que debemos pensarlo desde lo militante. Yo Y quería sí, compartir una reflexión que me había notado cuando lo estaba leyendo, el principio del capítulo, y que un poco como entiendo de que va, va en serie o en continuidad con lo que estuvimos conversando el encuentro anterior, eh, y que tiene que ver, ¿no? Cuando menciona esta, como bueno, la situación del pleno empleo de los años 50 y 70, digamos, hacia la mediados de la década del 90, mutó, digamos, a un 50% de la población que se encuentra en, digamos, ella lo denomina subempleo, desempleado, digamos, trabajo precario, ¿no? O en una situación de desempleo, ¿no? Y ubica, ¿no? Además como hace una crítica a la ideología de las clases dominantes, como una, bueno, como una avidez de rapiña, ¿no? Y como toda una narrativa ideológica en las clases dominantes, ¿no? Que tiene que ver con, lo dice así, ¿no? Como que hace una descripción muy, muy precisa, yo noté acá, no sé si es literal, pero como la idea según la cual que la pobreza y la desocupación corresponden al orden natural de las cosas, ¿no? Como cierta imaginación cierta ideología que legitima las posiciones de las clases dominantes, ¿no? Y hay algo así de que la pobreza y la desocupación son una especie de justo castigo, ¿no? Producto del atraso y la ineficacia, ¿no? Y hay algo de la pobreza y la desocupación que es concebida como una especie de fatalidad del destino, dice, y que respondería a una ley natural, ¿no? Digamos, esto como la ideología de las clases dominantes postdictatoriales, ¿no? O que lograron establecer transformaciones objetivas en el mundo del trabajo a través de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, ¿no?
Y ella dice, esta realidad que nos enfrentamos hoy, en la década de los 90 mediados, digamos, hace parte de los objetivos conquistados por el proyecto genocida de la última dictadura militar, su faceta en la dimensión económica objetiva, ¿no? Y yo como con relación a esto, ¿no? Pensaba en ciertos planteos de León Rosichner, ¿no? Esta idea de, bueno, el terrorismo de Estado objetivo también conllevó un terror a nivel subjetivo que matrizó la sensibilidad postdictatorial, poniendo la democracia, que él llama la democracia de la derrota, y aceptar como dado, como por ejemplo esta situación con relación al mundo del empleo, ¿no? Una serie que matriza nuestra sensibilidad, ¿no? Como dice, terrorismo de Estado a nivel objetivo, terror subjetivo implantado a nivel societal, ¿no? Como matrizando nuestra subjetividad, nuestra sensibilidad, ¿no? Y tomando como una idea como de Marx, palabras más o palabras menos, ¿no? Pero digamos, como esta idea de, en una determinada época, digamos, las ideas dominantes de una determinada época son las ideas de las clases dominantes, ¿no? Es el problema de la hegemonía y el problema de la hegemonía gramsciana, ¿no? Y yo creo que hay algo de esto que resulta interesante para pensar cómo puede afectarnos en primera persona, ¿no? Algo de eh, las situaciones de precariedad laboral, de lo que denomina subempleo, del desempleo, el temor a la posible pérdida de trabajo, ¿no? En el contexto de ofensiva del capital sobre los trabajadores, ¿no? En la Argentina es notable, ¿no? Es una ofensiva frontal, ¿no? Inédita. Ujú. Y cómo subjetivamente, digamos, tal vez esta cuestión, ¿no? Con relación al trabajo, no puede tener una especie de, incluso sin, o sea, como un trasfondo de un algo habré hecho, como un poco como de fondo a nivel de la afectividad, ¿no? Como una especie de meritocracia hecha carne, incluso en contra de nuestra propia voluntad y de lo que creemos conscientemente que realmente sucede, ¿no? Pero digamos, cómo poder pensar algo de la problemática de la culpabilización privatizada, ¿no? Que nos puede afectar a nivel sensible, ¿no? Y cómo poder romper eso, ¿no? Como si no hay, como siempre, de fondo a nivel sensible, muy personal, como un telón de fondo de algo habré hecho, ¿no? Como esa frase de la dictadura, ¿no? Y cómo poder no reforzar esos mecanismos de autoculpabilización privatizantes, sino, bueno, intervenir, ¿no? En el sentido de reenviar a lo social y a lo político lo que es de lo social y lo político. Pero creo que a nivel de la coyuntura psicopolítica, puede que algo de estos mecanismos de autoculpabilización puedan estar operando. Digamos, me parece como interesante poder eh, interferir eso, ¿no? No sé, eso compartir. ¿Y Digo, cómo estar cambia el operando, sujeto? ¿Cómo cambia el sujeto? Porque en la dictadura es algo habrán hecho. Ahora es, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hice yo? Ya se traslada en primera persona. Exacto. Sí, Pensaba, Sí, sí, pensaba también en relación a eso de la doble vara, ¿no? Porque se piensa al trabajo como otorgador de dignidad o que hace portar a esa persona de cierta dignidad o cierta capacidad de acción en lo social, y por otro lado hay clases sociales que son muy altas que no trabajan, sino que gozan de la explotación de unos otros, ¿no? Y eso no está mirado mal, que también entiendo como lo relaciono con lo que venía diciendo Gabo, ¿no? De la operación que ha hecho de que hagamos carne, como otros discursos que hagan sostén de esa dicotomía. Como, me parece loco. Loco y no, o sea, lo entiendo, pero terrible. Sí, y sí. otra cosa que, ay, perdón, No, adelante, adelante, adelante. no, que esto que
A mí, yo no leí el texto entero, pero sí empecé a leerlo y tuve que fijarme la fecha porque es así tal cual, me pareció muy, muy actual. eh, y pensaba, ¿no? En cuántos retrocesos, digamos, que estamos viviendo, que estamos inmersos en una angustia colectiva justamente por la posibilidad de esto, de uno perder el trabajo, el compañero, no solamente perder el trabajo, porque hay un montón de sectores que vienen teniendo los salarios congelados, como esto, la precarización absoluta del trabajo, y que venimos por ahí de años en donde recién se estaba empezando a instalar el concepto mismo de trabajo en relación a por ahí las mujeres amas de casa, los aportes de los feminismos, del trabajo, eh, amores, trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, cómo esos retrocesos, o más que retrocesos, estas profundizaciones en el funcionamiento mismo del capitalismo hacen que por ahí discusiones que estaban empezando a generar algún tipo de transformación queden, no sé si desestimadas, pero parece que no son tan urgentes, ¿no? Porque ahora estamos pensando, bueno, cómo hacer para llegar a fin de mes, cómo hacer para organizarnos, cuando veníamos dando discusiones que más que se alejaban de lo urgente, sino de esto, de otro tipo de lógica. Total. Y a esto me gustaría agregar algo. Voy a decir algo que seguramente dispara 85 millones de cosas porque estamos muy atrasadas por el presente y este señor que está en ese lugar. Pero hasta pensándolo para atrás, ¿no? Porque es verdad esto que trae Sol, veníamos de una época donde teníamos como un piso de discusión logrado, que no voy a decir que genera orgullo, pero sí es como, che, la verdad que estamos por un camino, que estamos logrando esto. Por ejemplo, como bien decías, la jubilación ama de casa, que tiene un nombre que podríamos discutir, pero entendemos que habla de eso. Pero también es cierto que los resultados de las elecciones dan a pensar que capaz esta situación que veníamos viendo, yo insisto mucho en estas figuras, ¿no? El rap y el Uber, que estaban creciendo, también tuvo un efecto en la pérdida de identidad de trabajador-trabajadora, el resultado de las elecciones, no solamente pensando en los efectos que claramente el gobierno que está hoy presente en este territorio mal llamado Argentina va a llevar hacia adelante, sino hasta nos da estas reflexiones a entender de dónde sale también ese voto cuando justamente no hemos logrado esa angustia abordarla y salió por donde salió. Y no solamente fue angustia, también fue otras cosas, ¿no? Es multicausal ese resultado, pero hubo una partecita que la sabemos todos, que fue de angustia, legítima angustia. Entonces ahí es cuando vos te das cuenta de que quizás este festival, como traía Sol, no alcanza, sino que no había, como antes decía Gabo, espacios donde esto sea abordada una Ana Clara, ¿no? O sea, como esta cuestión de, porque ¿qué hizo esa angustia? Esa potencia, porque fue un hecho potente también votar, fue para el otro lado y ahora estamos todas en una, pero bueno, justamente es la pregunta de, che, ¿esto va a seguir siendo así? ¿Esto se puede llegar hasta repetir? Bueno, hay que sentarse, ¿no?, en un lugar a pensar un ratito. Yo me acuerdo que el año pasado estaba haciendo unos talleres y de repente alguien dijo, era un taller en un marco de personas que cobraban una especie, no sé cómo llamaría, subsidio, o no sé cómo era, que cobraban con una especie como de plan o algo de incentivo, y eran todas adultos, mayoría de varones, y yo pregunté, bueno, preguntémonos por qué estamos acá, y yo lo dije para arrancar el encuentro, y saltó un flaco de unos 45 años, más o menos, dijo, porque hicimos todo mal, él dijo como, y yo dije, claro, y yo dije como, claro, no, yo quería decir por qué llegamos hoy acá, hoy martes, yo qué sé, yo te entendí por qué terminamos en el taller, me dijo él. Y yo eso me lo llevé anotado como diciendo, es esto lo que después el observatorio me permitía pensar, ¿cómo hacemos que esa persona no sienta que es él el culpable? No, hay un sistema, y cómo hacemos para que te des cuenta, porque ese dar cuenta es un hecho potente en sí mismo. El dar cuenta es un hecho potente en sí mismo, y después nos queda un laburo largo por hacer con ese dar cuenta. Quiero agregar algo con lo que estabas diciendo, que capaz ahí agarrada, es que las nuevas figuras de empleo, que obviamente se coló,
se nos empezó a colar hondamente el capitalismo de una manera tal que se perdió la identidad del trabajador-trabajadora. La figura del trabajador-trabajadora terminó siendo un emprendedor. Sí. Y ahí todo se empezó a difuminar. Por eso las nuevas creaciones de nuevos empleos, entre comillas, que son individualistas, porque es un emprendedor o un Rappi o un Uber que no está englobado en ningún concepto de grupalidad. Y ahí es donde pierde potencia lo que es ser trabajador-trabajadora. Total, sí. Y sumado a lo de las nuevas formas de trabajo que decís, no solo esto de emprendedor, ¿no? De identidad más individualista, sino trabajando, no sé, en una multinacional, ¿no? Como que pienso que también los límites como de lo geopolítico también se corrieron. Como que es lo mismo si trabajás acá, en otro lado. También hay algo de no saber qué es lo que tenés que defender, porque si total es lo mismo si estás acá, en otro lado. Total, sí, y a eso agrego lo que fue la pandemia para un ámbito donde vos ibas todos los días y compartías un espacio de trabajo con compañeros y compañeras. Al pasar al ámbito de tu casa y trabajar a través de una compu, perdiste la grupalidad. Y al perder la grupalidad, los sindicatos dejaron de tener lugares de encuentro para hacer una asamblea. Y ahí tiro una hipótesis y es cómo hoy avasallan de tal manera en ámbitos públicos y no son tan potentes las respuestas sindicales en esos ámbitos de trabajo. Total. Esa es la idea también, ¿no? De ir generándonos hipótesis en base a esto que vamos armando. Si me permiten, voy a volver a traer a Silvia, voy a leer un fragmento del libro, así la seguimos trayendo. Aviso por las dudas, porque ahí me toca ese rol medio de que en un momento soy media mala onda, igual la gente que está acá sabe que no soy mala onda, pero porque la idea es cerrar 10:30, ¿sí? Porque también la salud mental también es como, ¿no? Cuidarnos y demás. Van a quedar cosas seguramente por decirnos, pero 10:30 vamos a ir cerrando, así podemos arrancar con las cenas o lo que tengan que para hacer en ahora en adelante. Voy a traer algo de Silvia para que sigamos avanzando, algo que yo había marcado y que engloba todo lo que dijimos, lo hubiese dicho Silvia si estuviera conectada al Zoom. Ella lo que dice en el texto en un momento dice, las nuevas tecnologías provocan la crisis de las anteriores métodos de organización del trabajo. Esto lo dice, sí, o sea, lo que estamos diciendo ya está escrito en el texto. ¿Y qué dice ella? Hay factores de la coyuntura, dice, privatizaciones, desguace del Estado, ¿no? Súper presente, crisis de las economías regionales, numerosas industrias y comercios que entran en crisis como consecuencia de la apertura de las importaciones. Más vigente que lo que está pasando ahora, imposible. Ella después hace todo un avance de todo lo que más o menos va trayendo en relación a esta promesa de modernización laboral, en vez de llamarlo, ¿no? Precarización, cuando tendrá que llamarlo, lo llama modernización. Ahí en el 96 también lo llamaba modernización laboral. Disminución de derechos y desregulación del Estado. Sigue teniendo, y esto creo que también lo tiro para quien no lo leyó, léanlo porque todo lo que estoy diciendo se desarrolla súper bien en el texto. Y me voy a atrever a decir, porque nos faltan 15 minutos para ver si quizás alguien lo llegó a leer y lo puede traer, ella termina el texto hablando del ocio. Y me parece interesante, su última página termina hablando del ocio. Quizás en un atrevimiento de parte de Silvia, que me parece que a ella me parece que es pertinente que se atreva, como hasta esto que hizo Agus, tenía una hipótesis. Me parece que la potencialidad puede estar en que encontremos algo en el ocio.
y no en el ocio. Bueno, ahí podemos discutir un montón de qué entendemos por ¿De qué ocio, socio? ¿no? ¿Qué es ocio? Ya lo hemos Sí, debatido. lo hemos debatido en nuestra reunión y fue una reunión interesante, decíamos, ¿qué es el ocio? Y empezamos. Pero ella lo trae acá, como el ocio, como una forma de, no sé si alguien que quizás llegó al final quiere mencionar algo sobre esto, o quizás algo de lo que dije les trae para pensar y para que nos siga dando vuelta en la cabeza, aunque no tenga sentido, porque después vamos a encontrarle el sentido, todo después se conecta. Eso, yo quería traer un poquito a Silvia, no sé si alguien más quiere traer reflexiones. No sé, hablando de esto del ocio, recuerdo una frase que escuché en una radio, nada que ver, pero que decía, el ocio es la plusvalía de estar vivo. Como esto bueno, de la necesidad de encontrarle y generar lugar para el ocio y de que es no sé, un algo que necesitamos, digamos, como necesitamos comida para vivir en este sistema, como también necesitamos del ocio para seguir viviendo. Y bueno, eso me acordé como para sumar. Yo Sí, digo, a mí me pareció genial también lo del ocio cuando lo trajo al final. Aparte lo trae citando a Bertrand Russell, ¿no? Un filósofo del siglo XIX que ya traía ese tema, me pareció fantástico. Y que es una realidad además, ¿no? Necesitamos ese tiempo fuera de ese tiempo cronológico medido para la producción, pensada en, bueno, nuestro dinero para sobrevivir, porque ese dinero también lo queremos usar para encontrarnos, divertirnos, relacionarnos, de la cultura, el arte, en fin, todo aquello que nos hace, en definitiva, vivir, ¿no? Porque si bien podemos decir que en el trabajo también hay vida, pero necesitamos otra vida que sea por fuera de ese circuito explotador, más en este plano que vivimos los que podemos trabajar, ¿no? en este capitalismo. Después, como para agregar otra reflexión en relación a lo que un poco decían, sobre todo August, ahí con el tema de los emprendedores y eso. eh, bueno, Silvia ahí plantea justamente que el trabajo precario, al ser pensado de alguna manera y generado en forma estructural, ¿no? Esto viene como política realmente, ¿no? Políticas de Estado, ¿no? Para la generación de los estados neoliberales, ¿no? Es decir, estados con poca presencia, estados donde se privilegien básicamente a las empresas, donde hasta se genere la subjetividad de empresa. Pero también el otro fin era romper los circuitos del sindicalismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Todos los movimientos colectivos en general, pero es muy claro, y ella lo dice ahí en el libro, donde el hecho de la existencia del trabajador precarizado hace a que la sindicalización sea o más frágil o inexistente. Entonces, bueno, es una estrategia muy clara de los actores que lideran el neoliberalismo en el planeta para ir sacándose de encima a los que les molesta, digamos, ¿no? Ahora bien, es interesante porque igual ella trae como, bueno, esta cuestión que se daba en los 90 en Argentina y otros países de tercer mundo, contrapuesta a algunas realidades de Europa, ¿no? Porque en Europa como que ya habían probado eso y empezaron a ver que realmente no les funcionaba bien, que se generaban hasta problemas en la producción y demás. Y bueno, y trae ejemplos de Alemania, Francia, Bélgica en ese momento, que ya estaban probando otra cosa, mientras acá, dice, ¿no? Se estaba retrocediendo en esos países al revés, se estaban hasta tomando otras medidas, ¿no? Hasta cuestiones que hoy día aún se están pensando y en algunos lugares llevándose a cabo, ¿no? No solo mejor empleo, sino incluso empleo en cuanto al horario, ¿no? El pensar, porque bueno, hay una realidad, no hay trabajo para todos, ¿no? Esto ya es lo que se plantea, por lo menos desde aquel libro, no creo que era Forrester, El fin del trabajo. No me acuerdo qué autor lo había escrito en los 90, que es un estudio muy, muy implacable en cuanto a, bueno, la mecanización que existe,
la tecnologización ya determina que el proyecto humano, el proyecto civilizatorio, deba pensarse ya de otra manera, ¿no? De ahí, por ejemplo, las propuestas de trabajo inclusivo, de la renta general básica, renta básica universal, que es algunas de las propuestas que han surgido, en fin. Pero cómo pensar una sociedad inclusiva, esa creo que es el debate que tenemos hoy día, ¿no? En el tema del trabajo, bueno, en el trabajo y de la existencia humana. ¿Pensamos o no una sociedad inclusiva, ¿no? Creo que por lo menos lo que se ve, sobre todo en los gobiernos en general, son apuestas a estados no tan inclusivos, ¿no? Y creo que lo que pasa en Argentina es tal vez un paradigma muy claro de eso, ¿no? Donde hay un Estado que apuesta a una sociedad realmente no inclusiva. Total. Sí. Pienso también que sí, pero también hubo y hay mucho peligro en como generar una ilusión de una sociedad inclusiva y entonces aplacar también un montón de luchas, porque por ejemplo, en los gobiernos anteriores sí, se habilitó el trabajo para personas trans, se habilitó la Secretaría de Género y qué sé yo, pero las personas que trabajaban adentro de la Secretaría de Género cobraban 500 y pico de pesos la hora. Y era una precarización increíble que los compañeros que estaban ahí adentro lo hacían desde todo el amor por la militancia y el activismo y la garra de que creían que en la sociedad debía existir eso y le ponían como todo el esfuerzo a costa de un montón de precarización y tener que tener otros trabajos para sostener eso, siendo el Estado, o mismo, no sé, IOMA, que yo trabajo de acompañante terapéutica y era lo mismo que ahora, como no te pagaban, ¿entendés? Y es un servicio que tiene que estar, porque es necesario la inclusión. Como que eso, por ahí, el generar también como algo desde la ilusión o de lo enunciativo, como que, bueno, ya lo logramos, también aplaca un montón la lucha para llegar y discutir cuáles son las condiciones que sí queremos para los trabajos. Nada, eso. Totalmente. Sí, 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 sí. Hay algo que nos aparece un montón en los... Gabo, estabas por decir algo. Sí, quería compartir Adelante. un Sí. comentario que con relación a algunas cuestiones del texto, eh, de lo que se venía conversando, quizás no tanto del ocio, pero no sé, cuando leí el texto, digamos, el capítulo, mejor dicho, digamos, me parece que en Berman, digamos, hay una consideración muy en sintonía con lo que creo venimos conversando, que tiene que ver con la sociedad del pleno empleo en el sentido, ¿no?, del estado de bienestar de, luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos, una respuesta de las clases dominantes. Es inexplicable el estado de bienestar sin el trasfondo de la Revolución Rusa y sin las exigencias que eso puso en juego de las clases dominantes de poder incorporar a sectores de la clase trabajadora, reivindicaciones, demandas para sostener el orden establecido y la explotación, digamos, porque si no, el contraste con el mundo, sí, con la Unión Soviética y las transformaciones llevadas adelante por la Revolución Rusa, digamos, era insostenible el régimen burgués. Dicho eso, digamos, hay algo eh, que me parece que Berman, que Silvia sostiene una perspectiva en donde esa idea del pleno empleo, de la sociedad del pleno empleo, en esos términos del estado de bienestar de la segunda mitad del siglo pasado, digamos, dadas las mutaciones científico-tecnológicas a nivel de la organización social del trabajo, es imposible. Digamos, hay como un punto ahí, me parece como de objetividad que ella pone, digamos, que va en sintonía con parte de lo que
lo que veníamos conversando, ¿no? Y como el desafío, ¿no? Incluso en una de las frases que vos leías, Caro, ¿no? De, bueno, pensar como, ¿no? Una nueva clase obrera, ¿no? Que, digamos, creo que, digamos, entre otras cuestiones aparece, ¿no? Digamos, cómo poder pensar una clase obrera que compuesta por, digamos, sectores de la clase que permanece en una relación de dependencia salarial, sectores que trabajan bajo otras formas de relación laboral, digamos, pienso la relación en la Argentina paradigmática, nueva, novedosa, de un tiempo a esta parte, siempre conflictiva, ¿no? Entre la CGT y UTEP, digamos, como para poner una imagen, ¿no? Entre la economía popular, los movimientos de la economía popular, los sindicatos de la economía popular y los sindicatos más bien propios bueno, sí, de la industrialización y los procesos de organización de la clase obrera en el marco del peronismo y en esa historia, ¿no? Digo esto como el desafío de la invención de una nueva clase obrera. Ahí resueno, de fondo se me presentan algunas cuestiones en torno a Guattari, ¿no? Y demás, y otros autores, digamos, y autoras, ¿no? Porque hay algo, ¿no? Ahí pienso, ¿no? De como el desafío de poder como inventar un nuevo orgullo obrero, trabajador, trabajadora, ¿no? Algo como a nivel de la identidad, ¿no? Porque está claro que esa identidad de trabajadores, que era de el trabajador, digamos, está eh, puesta en cuestión, ¿no? Digamos, deseablemente puesta en cuestión, porque reenviaba a una serie de modelos que, digamos, los feminismos, las teorías queer, ¿no? Digamos, varón, blanco, heterosexual, fuerte, ¿no? Digamos, hay todos unos imaginarios que están puestos en cuestión, digamos, de lo que era ese modelo de la identidad de los trabajadores, que era un modelo masculinista muy fuerte, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso, digamos, pero cómo poder generar como un nuevo orgullo proleta, ¿no? Proletario, digamos, ¿no? Que, digamos, no solo que obrero, popular, plebeyo, feminista, disidente, ¿no? Como una nueva identidad, pero que no pierda de vista, ¿no? Como el punto de vista de la clase, pero que asuma la heterogeneidad de la composición que hoy de nuestra clase, ¿no? De la clase de quienes vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Me parece que eso a nivel de la identidad es importante, ¿no? Porque las clases dominantes, la derecha, la extrema derecha, los neofascismos, hay una discusión, ¿no? Lo dicen explícitamente, ¿no? Una batalla cultural en donde ponen ciertos modelos de ideales, de referencia, ¿no? Y hay como una reivindicación exacerbada eh, de, de- de- ¿no? El modelo el capital, es como al extremo el modelo ideal, el modelo del capitalista, ¿no? Es Elon Musk, ¿no? Son héroes de la civilización, ¿no? Lo dicen así, ¿no? Digamos, y cómo contrarrestar eso, digamos, bueno, digo, pienso el desafío de cómo generar como un nuevo orgullo proleta, ¿no? Que no puede ser el orgullo proletario que signó las luchas de la clase obrera durante el siglo pasado, sino que es necesario que asuma como la pluralidad de los sujetos que integramos la clase obrera, ¿no? O la clase de los trabajadores, ¿no? De quienes viven de su trabajo. Eso, en fin, no sé, comparto eso. Y bueno, había unos comentarios Sí. en el chat. Que me hicieron muy feliz, porque también es esto, ¿no? Creo que Sol lo mencionaba, la creatividad, ¿no? O Gabo, no sé quién dijo el tema de bueno, acá hay creatividad en el chat, claramente, aparecen creatividades para poder también sacarnos una sonrisa, ya sé que obviamente tenemos que alojar la angustia, pero también es lindo, ¿no? Sonreír en esta charla. Lo que sí, ya son 22:29, creo que Felk, ¿se dice Felk?
¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, Yo lo que Felipe, sí, Feli, Feli, como Feli, sea. Feli, ¿vos querías compartir algo o estoy equivocada? Si querés, con tu Yo intervención algo súper vamos. pequeño. Dale, Estoy vibrando una adelante. banda que después la voy a buscar, se las comparto al correo y por ahí la pueden Ujú, socializar, lo que sea. Pero hubo el mes pasado, creo, un paro de trabajadores de plataformas en Mendoza. Ah, Y en Futurock le hicieron una entrevista como a un referente. Y el chabón empezó a bardear el sindicalismo. O sea, es lo primero que hizo en la entrevista. Decir que él como que no era un paro ni contra el gobierno, que él estaba en contra como de la organización más sindical y que ujú, pero no disputando por adentro, no como si fuera una idea de, bueno, de disputarle el lugar a los gordos, que no, no, como una idea muy antisindical. ujú. Em, y como diciendo que, bueno, que esto era como una medida para poder dialogar con la empresa y que la empresa como se concientice sola. O sea, el sola lo agrego yo, pero como si algo como, bueno, como que nos escuchen, pero con un voluntarismo también, o como me llamó mucha atención, como algo de esto de, bueno, como quiénes son, ¿no? Como también les compas que están ahora ocupando ese lugar con esa perspectiva tan individualista, como que es re difícil como quebrar eso. Y en relación a lo que hablábamos del ocio, yo creo que ahí las prácticas sociales y culturales artísticas, tienen la potencia de crear lo común, de volver a recrear lo común, que está tan asediado, digamos, porque yo siento que la idea del Estado como lo común, más allá de la superestructura o del malo institucional, después como de lo público, digamos, está re en cuestión, ¿no? En esto de cuánto se aguanta la democracia o como qué democracia. Yo por ahí asocio la idea de democracia más a eso, de poder sostener espacios comunes de discusión y etcétera. Y creo en esto de la sociedad igual, desigual, ¿no? Como por ahí pensar la igualdad en términos de distribución del ingreso y no de homogeneizar, ¿no? Identidades. O poder pensar como, bueno, sale así más como capitales, sí que seamos diversos en el capital simbólico que tengan nuestras prácticas o nuestros lugares. No va a ser lo mismo en cualquier sociedad, no sé, haber abusado de alguien eh, que no sé, que ser un gran artista. Pueden ir de la mano, ¿no? Pero pienso ahí en como, bueno, cómo el ingreso puede estar distribuido igual y tener distintas valoraciones. Yo, y lo último, porque nada, es como, siento que hablamos un montón, pero le había escuchado hace unos años a un chabón, a Tomás Piketty, que es como un economista, es un economista francés, que él proponía como para algo de esto, para pensar la distribución del ingreso de otra manera, y como una medida contracíclica del capitalismo, el impuesto a la herencia, ¿no? Ujú. Como una cuestión ahí que sea como, bueno, chicos, impuesto a la herencia, Elon Musk, chau. O sea, tú sí, ¿no? Como los fondos de inversión, etcétera, como siento que hay algo ahí de la herencia que por ahí permite perpetuar también el capital. O bueno, como en esta distribución tan concentrada, que ha sido como una estrategia porque también es como re medieval, algo de eso. Sí. Bueno, no sé. Está muy bien. Sí. Ahí apareció Manito una Alejo y manito. Mati Gas. Sí. Escuchamos esa intervención y si les parece, luego cerramos, así pueden descansar todos. Alejo y Matías, si quieren traer algo, adelante. Sí, no, re cortito porque sé que ya están terminando. Primero, agradecer por el espacio, porque la verdad que está buenísimo. Gracias a Saya que me mandó el link, que me invitó y estaba terminando de laburar. Y para el final de un día de verdad de mucho laburo, mucha rosca política, muchas cosas y cuestiones, la verdad que está buenísimo. Y me resonaba mucho todo lo que traen en el taller con algunos conceptos que trae siempre un pibe que hace filosofía, se llama Emiliano Esposto, que Sí. habla mucho de la crisis anímica colectiva. Ujú. Él rosquea mucho con eso, a mí me encanta. Y la otra vuelta pensábamos, ¿no? ¿Cómo se sale de la crisis anímica colectiva cuando estás
en un mundo que te propone el individualismo total, ¿no? Porque también digo, para tratar de entender, digo, cómo llegás a Milei, tenés que preguntarte de dónde venías. Hoy hablaban de un montón de derechos, cosas que se daban por sentadas, un piso mínimo que de repente parecía que no era tal y te discuten discusiones que ya estaban saldadas. No me voy a extender mucho en eso, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas fundamentales a volver a discutir o a poner arriba de la mesa es la discusión sobre la lucha de clases, ¿no? Porque, digamos, los ricos tienen re clara Elon Musk, todos los que nombraban, tienen re clara su condición de clase. Nosotros somos ricos, somos solidarios entre nosotros, ese 2, 3, 5% de la humanidad, y la tienen recontra clara. Hacen sus alianzas, etcétera, y muchas veces de este lado estamos, no sé, discutiendo por nimiedades. No sé, hay un librito muy lindo sobre la revuelta chilena que tiene una foto de una pintada en una pared, ahí en la Plaza Baquedano, que decía, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. Y a mí me resuena mucho eso, ¿no? Porque decís, ¿cómo se cocinó este guiso donde de repente tenés gente que festeja que otro se quedó sin laburo? Esta política de la crueldad, ¿no es cierto? Porque antes no, digo, es diferente al macrismo o al menemismo, a mí que por edad me tocó vivir el menemismo también. Digamos, por lo menos te la disimulaban. Digo, no pasaba esto como ayer, digamos que vos tenés una marcha multitudinaria y el presidente de la nación diciendo lágrimas de zurdos. Y gente festejando, o la vicepresidenta poniendo lo que te estás perdiendo, Eve, por ejemplo. Y no se lo permitía como sociedad tampoco. Entonces me parece que es más necesario que nunca volver al concepto este de autopercibirnos como trabajadores, ¿no? Hoy hablaban de esto de cuando empezaron a llegar estas aplicaciones, Uber, qué sé yo. Me acuerdo que hace unos 10 años vino un compañero argentino que estaba viviendo en Francia y habló de la uberización de la sociedad y yo me reía, digo, ¿de qué está hablando este chabón? ¿Viste? ¿Qué es la uberización de la sociedad? Y el loco me la explicaba y yo digo, eso acá no va a pasar nunca, estamos re lejos de eso. Y de repente cuando lo vimos, ¿no es cierto? ¿De qué va la uberización de la sociedad? Y con esto ya termino, ¿no? Por ahí, acá en La Plata, cuando hubo muchos cortes, digamos, en las asambleas, quienes más querían pasarte por encima, porque digo, yo entiendo si alguien viene en un Audi y me quiere pasar por encima, digo, es lógico que un rico me quiera ver muerto, pero quienes más querían pasarnos por encima eran los repartidores de Rappi. A mí me dejó helado, ¿no? Que alguien de mi misma clase social quisiera verme muerto, ¿no es cierto? Y quisiera acelerar la motito en esa creencia de que mañana, ¿no es cierto?, voy a tener una flota de motitos a cargo mío y varios repartidores y no entenderme como un precarizado total que estaba, ¿no es cierto?, a las 11 de la noche llevándole 2 empanadas a alguien que no quiere salir de la casa por ahí, ¿me entendés? Por 2,50 pesos que te paga la aplicación, y que si te caes de la moto, te roban la moto, te asaltan, lastiman tu integridad física o lo que quieras. Digo, nadie se hace responsable de eso. Entonces, me parece más fundamental que nunca esto, ¿no? Entender eso, incluso desde quienes trabajan en la salud mental, ¿no? Esto de entender, yo no soy licenciado en psicología o psiquiatra o lo que sea, yo soy un trabajador de la salud mental, que son dos conceptos bastante distintos, ¿no? Pero me quedaba eso, pero bueno, la verdad que buenísimo todo el taller, está alucinante, así que gracias por el espacio. Bueno. No, gracias a vos, Alejo, por conectarte, por sumarte. Sasha ahí nos está movilizando el link. Agradecemos eso, siempre. Sasha, ya compañera. Bueno, son 22:39 y nos encanta también poder continuar siempre con el encuadre para que también se vayan con ideas. Esto es el observatorio, es un encuentro por mes.
con un texto, es llevarse ideas anotadas para que puedan después, quizás, ojalá, es la idea, hagan de esto algo en su cotidianidad, en sus prácticas, en sus espacios de trabajo, de militancia, de vínculos también, y que podamos ver el mundo en un momento en el cual está muy, pero muy desacomodado todo lo que veníamos conociendo como realidad. Entonces, bueno, va a haber que ponerse como a tono rápidamente, y este espacio pretende esto, pensar de manera militante, pensar con ustedes. Nosotros también nos llevamos anotaciones de lo que ustedes están mencionando, y como ya les mencioné al comienzo, esto queda subido en nuestra plataforma de YouTube. Ahí va a estar todos los encuentros grabados para quien quiera mandárselo a alguien para que lo escuche a destiempo o volver a escucharse para seguir pensando, lo pueden hacer. Para cerrar, lo que sí voy a decir es que vamos a enviarle a las personas que participaron hoy y a las personas que participaron la vez pasada también el grabado, el link del grabado el link para que sigan sumándose el mes que viene. Me atrevo a decir que tenemos temazos para los próximos encuentros. Sí. En mayo cerramos trabajo, vamos a citar otro capítulo del libro, pero en junio, en julio, venimos pensando en movimientos feministas, venimos pensando en literatura, venimos pensando en articulaciones con otros espacios, así que hay un montón de cosas muy buenas que se vienen, y si ustedes se siguen sumando a este encuentro de un miércoles por mes, esta horita y media, lo van a poder disfrutar, y es la idea. ¿Sí? Así que gracias por conectarse hoy. Vamos a dejar de grabar, así esto deja de ser chequeado. Sí, ya está. Y obviamente les esperamos la próxima vez para que se sumen.